Guerra en Irán, 19 de marzo 2026, guerra energética total. Bienvenidos a Prisma Horizontal de Noticias. Hoy es 19 de marzo y el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en su día 20 con una escalada que ha transformado radicalmente la guerra, de los campos de batalla a las infraestructuras energéticas. En las últimas 48 horas, el mundo ha presenciado un intercambio de ataques sin precedentes contra el corazón energético de Medio Oriente. Israel, con apoyo de Estados Unidos, bombardeó el yacimiento de gas Saus-Pars en Irán, el más grande del mundo. En represalia, Irán lanzó misiles contra la ciudad industrial de Ras Laffan en Qatar, el principal centro de producción de gas natural licuado del planeta. Las consecuencias son globales. El petróleo Brent supera los $108 por barril. La gasolina en Estados Unidos alcanza los $5 por galón por primera vez desde 2022, y las bolsas mundiales se desploman. La Reserva Federal ha revisado al alza sus perspectivas de inflación citando la incertidumbre generada por el conflicto. Hoy vamos a analizar lo que dicen los principales actores de este conflicto. Comenzamos nuestro recorrido. China. Cobertura factual y silencio oficial. La agencia oficial de noticias china, Xinhua, ha cubierto hoy los acontecimientos en Qatar con un tono estrictamente factual, sin emitir declaraciones oficiales de Pekín sobre la escalada. En su reporte desde Doha, Xinhua confirma que el Ministerio del Interior de Qatar indicó hoy miércoles que el equipo de defensa civil está respondiendo a un incendio ocurrido en la zona de Ras Laffan tras un ataque iraní. La agencia estatal china reproduce el comunicado de Qatar Energy, citando que la ciudad industrial Ras Laffan fue atacada con misiles, lo que causó cuantiosos daños y provocó incendios. Xinhua añade un dato contextual importante: Ras Laffan, ubicado a alrededor de 80 kilómetros al norte de Doha, sirve como centro de producción de gas natural licuado de Qatar. El ataque se produce en medio de la escalada de las tensiones regionales entre Irán y la alianza de Estados Unidos e Israel. La cobertura de Xinhua se mantiene en el terreno de los hechos, sin emitir juicios de valor ni posicionamientos oficiales. Esto es consistente con la cautela estratégica que China ha mantenido desde el inicio del conflicto, protegiendo sus intereses energéticos y evitando alinearse públicamente con ninguna de las partes. No se registran declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de China ni editoriales del Global Times en las últimas 24 horas sobre esta escalada específica. Irán, represalia, advertencias y mayor control interno. Viajamos a Teherán, donde las autoridades han confirmado su autoría en el ataque contra Qatar y han lanzado nuevas advertencias a los países del Golfo. Según reporta Telesur, los anuncios se produjeron horas después de que Irán advirtiera que bombardearía las instalaciones petroleras y gasíferas en toda la zona del Golfo, en represalia por un ataque israelí a su yacimiento de gas Saus-Pars. La agencia Fars News, citada por CNA, reportó que en el ataque israelí a Saus-Pars fueron alcanzados tanques de almacenamiento de gas y parte de las instalaciones de una refinería, lo que obligó a evacuar al personal. Advertencia del régimen. El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, ha prometido venganza por el asesinato del jefe de seguridad Ali Larijani, ocurrido en días anteriores. Según el medio italiano Todai.it, las guardias revolucionarias han lanzado un advertimiento a los países del Golfo: sus industrias petroleras serán completamente destruidas si Israel o Estados Unidos vuelven a atacar. En medio de la guerra, Irán ha intensificado sus medidas de control interno. La agencia Todai.it reporta que la magistratura iraní ha confirmado la ejecución de 3 personas condenadas por el asesinato de agentes de policía y por espionaje en favor de Washington y Tel Aviv, en un clima interno cada vez más marcado por el endurecimiento de las medidas y la movilización bélica. Los medios iraníes presentan los ataques como una respuesta legítima a la agresión israelí estadounidense. La agencia Fars, citada por CNA, reportó inicialmente el ataque a Saus-Pars, aunque posteriormente los medios estatales indicaron que el incendio estaba bajo control. La postura iraní, según Telesur, es que el Estado iraní sufrió anteriormente el ataque de Israel hacia el yacimiento de gas Saus-Pars, compartido por Irán y Qatar, un símbolo de la interdependencia energética de la región. Estados Unidos, amenazas y contradicciones. Cruzamos a Washington, donde el presidente Donald Trump ha respondido a los ataques con nuevas amenazas contra Irán. Según informa DW, el presidente estadounidense, Donald Trump,
amenazó el miércoles con destruir un importante campo gasífero de Irán si la República Islámica volvía a atacar la planta de gas de Qatar. La agencia CNA de Taiwán añade que israelíes y estadounidenses no se han atribuido inmediatamente la autoría del ataque a South Pars, aunque los medios israelíes informaron ampliamente de que se trataba de un ataque de Israel llevado a cabo con la aprobación de Estados Unidos. Impacto interno en Estados Unidos. La guerra está teniendo consecuencias políticas para la administración Trump. CNN reporta que los precios del diésel en Estados Unidos han superado los $5 por galón por primera vez desde que la inflación se disparó en 2022, lo que socavó la popularidad del entonces presidente Joe Biden. Esto aumenta la presión sobre Trump para mostrar resultados o buscar una salida al conflicto, en un momento en que sus aliados europeos se distancian y los países del Golfo expresan su malestar. Trump ha negado un envolvimiento directo estadounidense en el ataque a South Pars, pero sus amenazas públicas contra Irán contradicen esa versión. Desde Washington, Donald Trump ha negado una participación directa estadounidense en el ataque a South Pars, pero ha amenazado con la destrucción total del yacimiento iraní en caso de nuevas ofensivas contra Qatar. Rusia, errores fatales de Estados Unidos en Irán. Finalmente, nuestra mirada se posa en Moscú. El periódico Komsomolskaya Pravda informa que Estados Unidos cometió un error fatal en Irán. Después de los ataques a los campos, los precios del combustible se dispararon. Irán informó de un ataque israelí contra sus instalaciones energéticas, incluido el yacimiento de gas de South Pars, lo que provocó que Teherán respondiera atacando una planta catarí responsable del 20% del suministro mundial de GNL. Como consecuencia, los precios del combustible se dispararon. Donald Trump afirmó que Estados Unidos desconocía los planes de Israel y advirtió que nuevos ataques iraníes contra Qatar desencadenarían una respuesta militar estadounidense sin precedentes. Joe Kent, exdirector del Centro Nacional Antiterrorista, renunció en protesta por la participación de Estados Unidos en la guerra contra Irán, la cual, según él, fue provocada por Israel. En una entrevista con Tucker Carlson, Kent alega que Israel proporcionó información de inteligencia falsa, presionó a la administración Trump e ignoró las objeciones de Estados Unidos para atacar instalaciones petroleras iraníes, lo que podría haber involucrado a Estados Unidos en un conflicto. Advierte que la guerra beneficia a China y podría conducir a un liderazgo iraní más radical, e insta a que Estados Unidos celebre conversaciones secretas con Irán y a que se distancie de las acciones militares israelíes. Trump calificó a Kent de débil en materia de seguridad y elogió su renuncia, mientras que el FBI abrió una investigación en su contra por presunta filtración de información clasificada. El Golfo en llamas. Ampliamos ahora nuestra mirada a los países del Golfo, que se han convertido en el epicentro de esta guerra energética. Qatar, expulsión de diplomáticos iraníes y daños multimillonarios. La agencia oficial de noticias de Qatar, QNA, confirmó esta mañana. Qatar Energy anunció que varias instalaciones de gas natural licuado, GNL, en la ciudad industrial de Ras Laffan fueron objeto de ataques con misiles en las primeras horas de la mañana de hoy jueves, que provocaron incendios y causaron más daños graves, además del ataque anterior contra la ciudad industrial de Ras Laffan ayer miércoles, que ocasionó daños graves a la planta de conversión de gas en líquidos. La compañía estatal informó que los equipos de respuesta a emergencias fueron desplegados de inmediato para contener los daños, y que no se registraron heridos como consecuencia de los ataques. La respuesta diplomática de Qatar ha sido contundente. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar ordenó hoy la expulsión en un plazo de 24 horas del agregado militar y de seguridad de Irán y del personal que trabaja en esas dos oficinas, declarándolos personas non gratas. Detalla que Qatar dijo que ha interceptado con éxito 4 de los 5 misiles balísticos lanzados por Irán, pero el quinto misil alcanzó la ciudad industrial de Ras Laffan, causando daños generalizados. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar denunció el ataque como una amenaza directa a su seguridad nacional y a la estabilidad regional, y advirtió que el país no dudará en tomar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía, su seguridad y la seguridad de sus ciudadanos y residentes. Qatar también invocó el artículo 51 de la Carta de la ONU, que reconoce el derecho a la legítima defensa, reservándose el derecho a responder. Arabia Saudita, interceptación de misiles y amenaza de participación activa. Arabia Saudita ha sido otro de los blancos.
CNN Taiwan reporta que Arabia Saudita anunció hoy que había interceptado y destruido 4 misiles balísticos dirigidos a su capital, Riad, y repelido un ataque con drones contra una instalación de gas en el este del país. Arabia Saudita dijo el mismo día que había interceptado y destruido 4 misiles balísticos dirigidos a la capital, Riad, y repelido un intento de ataque con drones contra instalaciones de gas en el este del país. El ministro de Relaciones Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, advirtió que el reino no cederá a la presión y se reserva el derecho a tomar medidas militares si lo considera necesario. Emiratos Árabes Unidos. Instalaciones de gas cerradas. Emiratos Árabes Unidos también ha sufrido las consecuencias. CNN informa que las autoridades de Emiratos Árabes Unidos están gestionando 2 incidentes causados por la caída de fragmentos de misiles interceptados en la instalación de gas de Absan y el yacimiento petrolero de Bab. Detalla que la instalación de gas de Absan en los Emiratos Árabes Unidos ha suspendido sus operaciones y que el yacimiento petrolero de Bab también fue atacado. La oficina de prensa de Abu Dhabi confirmó que no hay víctimas, pero las instalaciones permanecen cerradas. Kuwait, militantes de Hezbollah arrestados. El medio italiano Todai.it reporta que Kuwait ha anunciado el arresto de 10 militantes afiliados a Hezbollah, acusados de planear atentados contra infraestructuras vitales del país. Esto demuestra cómo el conflicto se está expandiendo más allá de los enfrentamientos directos entre Irán e Israel. Consejo de Cooperación del Golfo, condena unánime. El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, GCC, Hassan Mohamed al-Budaiui, condenó enérgicamente el ataque, según reporta Bernama. Al-Budaiui dijo que el ataque representa una grave violación del derecho internacional y una escalada inaceptable que amenaza la seguridad y la estabilidad regionales. Advirtió que atacar las infraestructuras petroleras y energéticas es inaceptable y supone una amenaza directa para el suministro energético regional y mundial e instó a la comunidad internacional a actuar para detener lo que describió como repetidos ataques iraníes que socavan la paz regional e internacional. Europa y respuesta internacional. La comunidad internacional comienza a reaccionar ante la escalada. Francia, moratoria de ataques a infraestructuras civiles. El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió una moratoria inmediata de los ataques contra infraestructuras civiles, en particular las energéticas e hídricas. Esta propuesta busca establecer un mínimo de protección para instalaciones esenciales para la población civil. Italia, preocupación por escalada. Medios italianos como Todai.it cubren extensamente la crisis, reflejando la preocupación europea por el impacto energético y la estabilidad regional. Alemania. Días atrás el canciller alemán Friedrich Merz había declarado que Alemania no participaría en garantizar la navegación en el estrecho de Hormuz mientras durara la guerra, criticando la falta de consulta de Washington. Víctimas civiles y situación humanitaria. Más allá de las narrativas geopolíticas, la guerra sigue cobrando un precio terrible entre la población civil. Primeras víctimas palestinas en Cisjordania. En Cisjordania, 3 mujeres palestinas murieron por la caída de fragmentos de misil en la zona de Beit Awa, cerca de Hebrón. Son las primeras víctimas palestinas de esta guerra. En Cisjordania se registran las primeras víctimas palestinas del conflicto. 3 mujeres han muerto cerca de Hebrón por la caída de fragmentos de misiles. Buque alcanzado en el estrecho de Hormuz. Un barco fue alcanzado por un proyectil cerca del estrecho de Hormuz, un punto crucial para el comercio mundial de energía. Balance de víctimas desde el inicio de la guerra. Las escaladas regionales continúan desde que Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva conjunta contra Irán el 28 de febrero, que hasta ahora ha matado a unas 1.300 personas, incluido el entonces líder supremo Ali Khamenei. Irán ha respondido con ataques con drones y misiles contra Israel, Jordania, Irak y los países del Golfo que albergan activos militares estadounidenses, causando víctimas y daños a las infraestructuras, al tiempo que perturba los mercados mundiales y la aviación. Panorama global y reflexión final. 20 días de guerra, y el conflicto ha entrado en una fase nueva y más peligrosa, la guerra energética total. China mantiene su cautela estratégica, limitándose a informar de los hechos a través de Xinhua, sin posicionarse oficialmente. Pekín observa cómo sus 2 socios energéticos clave Irán y los países del Golfo, se enfrentan directamente. Irán presenta sus ataques como represalias legítimas por la agresión israelí estadounidense,
mientras advierte a los países del Golfo que sus infraestructuras serán completamente destruidas si continúan los bombardeos. Internamente, ejecuta a 3 personas acusadas de espionaje. Estados Unidos niega su participación directa en el ataque a South Pars, pero amenaza con destruir el yacimiento iraní si Irán vuelve a atacar Qatar. Internamente, la gasolina supera los $5 por galón, aumentando la presión política sobre Trump. El Golfo unificado contra Irán. La respuesta de los países del Golfo ha sido inusualmente contundente y unificada. Qatar expulsa a los diplomáticos iraníes y se reserva el derecho a responder. Arabia Saudita intercepta misiles sobre Riad y amenaza con acciones militares. Emiratos Árabes cierra sus instalaciones de gas. Kuwait arresta a células de Hezbollah. El Consejo de Cooperación del Golfo condena los ataques como una grave violación del derecho internacional. Europa pide una moratoria de ataques a infraestructuras civiles, mientras Francia, Italia, Alemania y otros observan con creciente preocupación cómo la guerra energética amenaza con desestabilizar la economía global. En medio de este torbellino de declaraciones, amenazas y contraamenazas, hay realidades ineludibles. 3 mujeres palestinas muertas en una peluquería de Cisjordania, un centro de gas global en llamas en Qatar, 1.300 muertos desde el inicio de la guerra, y un estrecho de Hormuz convertido en campo de batalla naval. La guerra tiene muchas versiones. Los muertos, solo una. Gracias por acompañarnos en Prisma Horizontal de Noticias. Y recuerda que si te ha gustado la información que te hemos proporcionado, no te olvides de regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal. Gracias por tu apoyo.